Aló, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la parte 2 del examen final de la asignatura. La pregunta número 1 que me corresponde dice, ejemplo de función lineal aplicado a la vida diaria, y hay que nombrar algunos conceptos como conjunto de entrada, salida y dominio. Sobre esto puedo comentar que muchas cosas de la vida real son de la naturaleza lineal. Las funciones se ocupan principalmente en la gama de la economía y los problemas de negocios. Se asume a medida que es lineal la relación cuando existen dos variables, aun cuando esta variable no es exacta. Uno de los ejemplos más comunes donde se utilizan las funciones lineales es cuando cuando utilizamos una función y queremos calcular sobre la oferta y la demanda. Los economistas hablan de la función de demanda cuando desean indicar la relación que existe entre un precio promedio de un artículo y el número de artículos que los clientes en el fondo están demandando. Durante el desarrollo de la asignatura en esta semana tuvimos una evaluación en la semana 2, si mal no recuerdo, y uno de los ejemplos para aplicar la función lineal era calcular sobre un ejemplo que, por ejemplo, decía el costo de producto de 40 máquinas de $25.000, mientras que el costo de producir 100 máquinas del mismo tipo es de $55.000. Suponiendo un modelo de costo lineal, había que hacer una determinación de función de costo, el costo de producir 75 máquinas, y esto se tenía que esbozar en una gráfica. Por lo tanto, a diario en nuestro tema, en nuestro trabajo, estamos utilizando estas funciones porque siempre en el fondo estamos calculando ofertas y demandas, cualquiera sea el rubro, pero en el fondo siempre la estamos utilizando. La pregunta número 2 de esta parte del examen dice, ejemplo de función cuadrática en administración o en la vida laboral. ¿Cuál es el uso y para qué sirve? Aquí podemos contar que si el grado de la función polinomial es 2, se denomina función cuadrática. Esta es la definición en el fondo teórica del concepto que me tocó señalar. Los principales ejemplos para utilizar esta función cuadrática es en administración y economía y son para calcular las ganancias o utilidades. También tenemos dentro de las evaluaciones durante la asignatura, en una de las evaluaciones, por ejemplo, la pregunta dice, las ganancias, representado por la letra G, entre paréntesis Q, en millones de pesos por producir Q, entre comillas, artículos en miles, está dada, y en el fondo nos daban una función. Sobre esta función, nosotros teníamos que ser capaces de cuántos artículos se deben producir para tener una ganancia determinada, que en el fondo estaba establecido. Cuántos objetos hay que producir para obtener la ganancia máxima y cuál es la utilidad máxima. Es decir, con estas tres preguntas que la profesora nos enseñó a calcular en base a un ejercicio, estábamos aplicándolo en la vida diaria o en asignaturas de administración o economía. Es eso lo que puedo señalar en base a estas dos preguntas. Es un poquito difícil quizás darle palabras técnicas a conceptos matemáticos. De repente es más fácil calcular que explicar. Eso es todo cuanto puedo señalar. Adiós.